la nube porque si no se me... Hola, ¿cómo están? Pues bueno, aquí, ¿qué tal? Me presento, soy Javier Elorriaga, este es mi amigo Manuel Avantes, y hoy estamos aquí para, vamos a hacer un proyecto, ¿no? Que teníamos de hace tiempo, que es revisar autores, ¿no? Le pusimos Fuchomor, ¿no? Pero bueno, igual ya le cambiamos el nombre y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una dinámica de leer unos libros y los vamos a comentar en grabado, ¿no? Para que no se quede en el aire y pues podamos darle seriedad a nuestra lectura, ¿no? La idea es que sean conversaciones útiles, no densas ni académicas para discutir nuestras ideas de la lectura, pero bueno, entonces ya dicho la presentación, entonces hoy vamos a hablar, o en esta grabación, de Bruno Latour, ¿no? Importante filósofo, sociólogo, él mismo se dice, importante de filosofía de la ciencia, bueno, él mismo dice que es filósofo, ¿no? Que hace sociología, y pues bueno, revisamos una de sus obras más importantes, que es Nunca fuimos modernos, ¿no? Entonces lo leímos, vimos algunos artículos, revisamos sus obras generales, pero nos enfocamos en leer esto, ¿no? Entonces, a continuación, pues vamos a hablar, ¿no? Espero alrededor de una hora, ¿no? Tampoco tiene que ser tan puntual. Y pues bueno, vamos a hacer esto en ping-pong. Manuel habla y luego después yo, ¿no? Sobre lo que pues, se nos hizo más importante de la TUC, ¿no? Entonces, bueno, Manuel, entonces, pues si quieres empezar tú de introducción, ¿no? Pues qué es lo que podría decir nuestro auditorio, si es que existe, bueno, pues siempre es potencial, de lo que pensaste de la tour en general como introducción, ¿no? Para ir desmenuzando esta obra que leímos, de lo después que revisamos, y pues qué te pareció, por ejemplo, ¿no? Ok, pues sí, muchas gracias por darle solidez a esto y tenerlo en un registro, ¿no? Eh, lo que más nos sorprende de la tour, en este texto que revisamos, en Nunca fuimos modernos, es justo el volver a pensar el distanciamiento que la modernidad empezó a crear entre el sujeto observador y los objetos, ¿no? Ya se había tratado de explicar esta mediación de distancia con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Mientras más capas de lenguaje pusiéramos sobre el objeto que se observa, se estudia, eh, más claridad podíamos tener al respecto, ¿no? Eh, Sería más certera la manera en que se describe, y no solo cómo se describe, sino cómo opera. Pero la tour empieza el libro abriendo con la discusión sobre la catástrofe nuclear que estaba vigente en los días en los que escribí el libro, y también, bueno, este terror latente, y también hablando de el agujero de ozono, ¿no? Que finalmente pues, se pensaba que iba a exterminar a la humanidad más rápido de lo que lo va a hacer, pero ahí se da cuenta de que seguimos teniendo miedo, un miedo primitivo, ¿no? Él empieza dudando así de la modernidad, que dice, seguimos teniendo miedo a que se nos caiga el cielo en la cabeza, ¿no? Y seguimos teniendo miedo a que, pero ahora es de otra manera, ¿no? Ya no es con la lluvia torrencial o el estrépito del trueno, sino pues ahora con el miedo a las ojivas nucleares o a la radiación cancerígena que va a exterminar todo. Pero pues finalmente son miedos que compartimos con las tribus que estudia la antropología clásica y de las que nos creemos tan lejanos, ¿no? Y luego también advierte que en realidad, pues esas explicaciones que nos ofrece el proyecto iluminista, todo lo que hicieron los ilustrados para lograr que el hombre venciera a la naturaleza y pudiera conformarse como un ser más libre, eh, no lo lograron, ¿no? Para Latour, pues una de esas evidencias es el ritmo de consumo frenético y la catástrofe ecológica a la que nos llevó. Él toma como el proyecto insignia del iluminismo
la industrialización capitalista. Bueno, fracasó porque pues ya consumimos, para ese entonces, que era mediados de los 90, ya consumimos demasiados recursos y la catástrofe ecológica está aquí, ¿no? Ya en nuestros días, pues parece que es más evidente y que aún así le metimos el acelerador al consumo y a la producción con Amazon, ¿no? Que es como, justo también el nombre es perturbador, ¿no? Amazon, y está destruyendo lo que queda de Amazonia, de algún modo o de otro. Entonces, ese es uno de los puntos que toca, y el otro es, bueno, y se buscó una solución alternativa con el comunismo, pero el comunismo pues lo que hizo fue, desde el punto de vista de Latour, consumir a los pobres, ¿no? O sea, terminó exterminando. Al fin y al cabo no pudo ofrecer una salida al capitalismo, y pues la muestra de eso es la caída del muro de Berlín, ¿no? Y pues bueno, con ello la puesta en cuestión de todas esas ideologías que prometían salvarnos del capitalismo y de la destrucción del mundo. Entonces, pues ya ahí vemos que todas las narrativas que hemos acumulado sobre ciertos eventos y objetos que creíamos comprender mejor mientras avanzaba el tiempo, no ofrecía una solución que nos llevara más allá de la catástrofe en la que nos encontramos, y pues que finalmente termina siendo como un crucero en el que el hombre, bueno, el sujeto posmoderno se haya extraviado, ¿no? Y tiene que volver a pensar cómo concibe la realidad. O sea, tan duro le parece a Latour el golpe con la modernidad, que necesita hacer un freno y decir, bueno, ya llegamos a un punto donde vimos que esto no va a cambiar, ¿no? Ya lo habían advertido antes, Eros y Civilización, ¿no? Que, o bueno, en el primer prólogo dice, sí, hay una promesa de que todo vamos a robotizarlo, entonces el hombre se va a dedicar eh, al goce, ¿no? Pero ya después Marcuse se da cuenta en el segundo prólogo y dice, no, no es cierto, ya vimos que no se trataba solo de robotizarlo todo y automatizar los procesos para liberarnos, sino que nos gusta oprimir, ¿no? Entonces, no, eso no va a pasar, pero que quede este libro como un bonito recuerdo de una intención que en algún momento tuvo la humanidad. Entonces ya desde ese entonces se venía gestando como ese malestar, pero Latour se da cuenta de que tiene implicaciones más profundas, ¿no? Más allá de el hipismo y las ideas de convivir con lo natural, pues Latour sí le da un giro donde dice, bueno, sí, como quiera que sea, hay que reconocer la naturaleza, pero hay que concebir el espacio de una manera, y la relación de los humanos de una manera distinta, ¿no? Y para eso propone, pues, hacer quiasmas con el sentido de las cosas, y con los objetos como los tenemos ya concebidos, ¿no? Entonces surgen otras nociones que vamos a ver más adelante, que son el híbrido, el cuasi objeto, y el sistema con el que trata de explicar la realidad, ¿no? Que es la redactante. Pero pues, más o menos es a mí lo que más me sorprende de la Turquía, pues es ese desafío a decir, bueno, volvamos a pensar nuestra relación con lo real, eh, sin menospreciar el avance que propusieron los ilustrados, ¿no? Que al final él se declara un pensador empirista, ¿no? Y que se interesa, por ejemplo, por la obra de Pasteur y por explicar cuál es la relación de la ciencia con la humanidad, y que también la pone en cuestión de decir, bueno, en realidad, cómo se articula la ciencia, se pelea con los culianos un poco, pero trata de dar una solución más desafiante que las que existen, ¿no? Y pues plantea un montón de preguntas eh, que permiten ir pensando la realidad por otro lado. Eso es lo que a mí más me sorprende de la obra de Latour. Ok, bien. Sí, sí, ahorita me hiciste pensar varias cosas. Bueno, pero bueno, ¿cómo citar a Latour? Bueno, es un autor que pues, debí ver en el doctorado, nunca lo vi, quedó en el tintero. Siempre tenía la curiosidad, ¿no? Sobre todo
sintagma, ¿no? Esta sentencia, nunca fuimos modernos, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y pues fue justo, ¿no? Para el auditorio, y esto cuando dice nunca fuimos modernos, está diciendo que se lanzó, la modernidad no es un estadio ni un tal histórico, ¿no? Es más una consigna verbal, ¿no? Que dice, sé moderno. Entonces lo que dice Latour, que para que sepan, es una consigna de modernización, pero no existe la modernidad porque nunca se hizo, ¿no? Eso es lo interesante de Latour, ¿no? Ahorita medio vamos a intentar explicar por qué, la verdad es que no me quedó del claro todo, pero pues sí me queda claro que es una consigna y que jamás, ¿no? Entonces es modernízate, pero pues obviamente entenderán que si se ven, pues si vemos nuestra realidad, pues nunca somos tan modernos, ¿no? Nunca funcionan las cosas como serían, ¿no? Algo pasó que nunca se da la modernidad, no tenemos trenes, ¿no? Quizá los países más, y eso que está hablando en Francia, ¿no? Obviamente un país latinoamericano lo puede entender, básicamente, pero imagínense un francés, ¿no? O un inglés, que ellos fueron los que desarrollaron la modernización al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues eso es lo primero que llama la atención de Latour, ¿no? Desde luego, parafraseando lo que dice Manuel, siguiéndolo, pues estamos ante una cuestión ecológica, ¿no? De hecho, en la entrevista es una que les voy a dar el link cuando sube este video, lo vamos a subir a YouTube, lo pongo abajo, es una entrevista que le hicieron, dice justo que hay que hablar de una nueva clase, una nueva cosmología, ¿no? Lo que vamos a hablar es una cosmología nueva, ¿no? Que nos va a permitir actuar ante esto, ¿no? De eso vamos a hablar cuando hablemos de hibridación, cuasi objetos, ¿no? Y el sistema regatante, ¿no? Y él hablaría de que se establece como una clase ecológica, ¿no? Que es una clase ecológica, bueno, esto no lo desarrollen, no fuimos modernos, pero ya lo vamos a empezar a vislumbrar qué significa tener conciencia ecológica. Pero a ver, como bien dice Manuel, no estamos hablando de un hippie, no estamos hablando de un verdadero ecologista que tiene que rediseñar todo esto, ¿no? Desde luego, esto tiene que ver con esta idea de modernidad. En lo particular, ¿cuándo empieza la modernidad, ¿no? Y cuál es su relación con todo lo que conocemos, ¿no? Desde luego, hay gente que le gusta hablar del capitalismo, pero a mí me gusta hablar de modernidad. Y yo siempre he entendido la modernidad en el momento en que Dios se ausenta en el mundo, ¿no? Si Dios se ausenta en el mundo, entonces quiere decir que el hombre es factible de hacer su propia voluntad, ¿no? Entonces ya no está sobredeterminado por Dios. Sin embargo, esto fue un proceso poco a poco, ¿no? Bueno, para Latour lo dice muy claro, la modernidad significa separar naturaleza-cultura, ¿no? Y por eso habla al principio, cuando habla de la Constitución moderna, que es el capítulo 2, habla de Boyle y de Hobbes, ¿no? Pero bueno, ustedes lo ven en el Renacimiento, ¿no? Todo el Renacimiento o Dante, todo esto, cuando se empieza a hablar de la voluntad humana, de las posibilidades de acción humana, hay muchas cosas de la modernidad, ¿no? Los conquistadores, todo tal, pero el chiste es que no estén sobredeterminados por Dios, ¿no? Latour le dice el Dios tachado, ¿no? Bueno, hay implicaciones epistemológicas, ontológicas, que ya veremos, y pues bueno, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto de Latour, ¿no? Pero bueno, si lo vamos a situar a Latour, creo es en esta forma de crítica a la modernidad, ¿no? No se va a desplazar, ¿no? Es importante leer a Latour. Creo que no lo podemos ubicar como posmoderno, moderno, ni premoderno, ¿no? Justo él habla de cómo aprovechar la modernidad y cómo pensar una nueva cosmología. Bueno, hay gente que no estará de acuerdo, pero pues siempre es un francés y los franceses piensan en lo nuevo, ¿no? Las posibilidades de lo nuevo. Esto lo sigue de Deleuze, Foucault, cualquiera es interesante pensar la novedad, ¿no? Y pues bueno, se pondrá ustedes en serio o no. Yo sí considero que desde la caída del muro de Berlín, de hecho, habló de eso Manuel, se ha caído el muro de Berlín y pues Latour habla de que pues ese fue el acontecimiento, ¿no? El fracaso del socialismo, pero dice, y el fracaso del liberalismo, pues se debe a la producción, ¿no? A la caída del muro de ozono, dice el otro gran acontecimiento, ¿no? Dice, nosotros ya no podemos dejar de pensar que hay una atmósfera. Entonces la atmósfera ya es lo que nos da, ¿no? O sea, por hoy nadie se puede escapar del problema, uno por el COVID y dos por la sequía de agua en Monterrey, ¿no? Y no, acuérdense que no fue una sequía solo en Monterrey, también California tuvo, entonces quiere decir que tenemos una emergencia
y como otra vez replicó a Manuel, extrañamente no hicimos nada y nos pusimos a producir más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, no? No nos hemos dado cuenta, no hemos capaz de producir una epistemología nueva, y pues bueno, la idea de Latour, y lo dice muy humildemente en su entrevista, dice, si hay que hablar del ego, dice, pues yo escribí eso y nadie me hizo caso, ¿no? Digo, habrá que ver por qué a mí no me hacen caso, ¿no? Dice Latour, pues sí, quién sabe, o por qué no se autocritican contra esto, ¿no? Pues ahí lo puedes ver con Samuel García, que en lugar de criticar el sistema de producción, se va a buscar más agua, ¿no? Entonces hay que sacar agua y pues, híjole, ¿no? Va a un pobre estanque y pues le vamos a sacar toda el agua a este estanque y no la vamos a llevar para Monterrey, ¿no? Pues eso creo que ahí Latour tendría algo que decir. También dice muchas cosas del COVID, desde luego, aquí hay que pensarlo como este problema de separación, ¿no? De entre naturaleza y sociedad, ¿no? Naturaleza, cultura, desde luego viéndolo, lo que hizo el historiador, viéndolo poco a poco, ¿no? Porque no es tan fácil, él mismo da una idea, ¿no? Entonces, a continuación, pues seguiremos hablando. Manuel nos integrará el primer concepto que le llama la atención, y después yo lo replicaré. Adelante, Manuel. Bueno, hay que hablar antes de introducir el concepto de hibridación. Me parece que es necesario hablar de que nos quede claro cuál es la promesa modernizadora, ¿no? Como ya dijo Javier, lo dice muy claro, que es dividir naturaleza exterior de lo social, ¿no? Es lo que dice la torre, esa es la promesa. Entonces, él cree que, él piensa que son tres grandes pilares los que sostienen la modernización o el proyecto modernizador, que es la racionalidad económica, la verdad científica y la eficiencia técnica, ¿no? Entonces, cuando los modernizadores se ponen a modernizar el mundo, o es su proyecto insignia, por así decirlo, el principal que dedican tiempo, dinero y esfuerzo, en el sentido gringo, eh, buscan esto, pero para la Tour el motor de esta modernización es precisamente la revolución, ¿no? Que es algo así, que es como de... entonces dice que cada revolución es más terrible que la anterior, ¿no? Porque niega la existencia de los híbridos, ¿no? Y trata que con una constitución, lo dice en mayúscula, y abre el concepto a constituciones como la que surge, ¿no? La Declaración de los Derechos Universales del Hombre, pero también se refiere al término de constituir algo como moderno, ¿no? De confeccionarlo y confeccionarlo, pues hay que purificarse de los resabios de la barbarie, ¿no? Que es todo aquello que es premoderno. Entonces la revolución nos va a llevar a eso, a purificarnos como modernos, de todo aquello que es barbarie. Entonces, pues hay ecos de muchas cosas, y muchos ecos se podrían citar, pero pues por ejemplo está lo de Foucault, ¿no? Lo de la historia de la locura en la época clásica, que sí, finalmente cuando empieza a tratarse cuando surge la modernidad, curiosamente, también se empiezan las prácticas higiénicas más extendidas y se empieza a controlar la lepra, pero los leprosarios ya no son necesarios, ¿no? Entonces, para seguir obteniendo ganancias, todos los lazaretos estaban operados por la iglesia prácticamente, en vinculación con los recién estrenados estados, empiezan a convertirse estos lazaretos en hospitales mentales, ¿no? Ni siquiera psiquiátricos, podemos decir, manicomios. Y justo es cuando surge el proyecto de la modernidad, ¿no? Entonces, al loco se le trata como un resabio de la barbarie. Y la psiquiatría también crece así, como prometiendo salvaguardar la razón, no tanto la salud, ¿no? Y haciendo un vínculo muy extraño entre razón y salud. Entonces ese es uno de los ejemplos en los que dice Latour, bueno,
o que podemos citar para definir esto, ¿no? El proyecto de la modernidad busca vigilar esta, esta racionalidad económica, la verdad científica y la eficiencia técnica. Entonces busca un sujeto que se adapta a esto y, ojo, que tampoco dice que hay que destruir el proyecto modernizador, ¿eh? O sea, hay que volver a pensarlo, hay que volver a ver cómo estamos haciendo ciencia y cómo construimos esos tres pilares. La racionalidad, la verdad científica y la eficiencia técnica. Y nos pone así el dedo de decir, mira, las revoluciones que prometían estas operaciones no funcionaron como lo prometían. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, no vamos a quemarlo todo y empezar a construir de nuevo, ¿no? Porque tampoco tiene la certeza que tienen las revoluciones, que las revoluciones sí indican eso, vamos a quemarlo todo para purificarlo, y empezamos otra vez. Y lo que está diciendo es, bueno, hay algo antes de las revoluciones que nos lleva a pensar de esa manera, ¿no? Hay que ver qué es lo que nos lleva a pensar de manera revolucionaria, como sí, sí, sí es católico, pero no, no me parece que sea reaccionario tampoco, sino que sí propone, a ver, pongamos una pausa a esto, ¿no? Bueno, y entonces nos quedamos también en cómo íbamos a definir los objetos híbridos, las hibridaciones culturales. Y lo que dice Latour es que, primero, pues, la presión por purificar eh, la modernidad de la premodernidad, de esta barbarie premoderna, hace emerger hace emerger objetos híbridos, ¿no? Objetos culturales, objetos como tal. Eh, y pensaba que una de estas resistencias a la división completa de entre la civilización y el mundo natural, o la premodernidad, es la respuesta de los románticos, ¿no? Que en ese sentido empiezan a unirse con el mundo natural, con el medio natural, y empieza a entrar en ellos el sentimiento de proliferación del entorno natural, ¿no? Entonces están plagados, sus textos y sus obras pictóricas están plagadas de su vínculo con la naturaleza y también con la enfermedad, ¿no? Está presente en ese momento una gran prevalencia de contagios de sífilis, de tuberculosis. Hay un uso por parte de estos poetas de sustancias psicoactivas. O sea, hay esta rebeldía contra eh, el proyecto higiénico o higienizador, ¿no? De la modernidad. Que curiosamente se va a ir degradando poco a poco, ¿no? Porque ya en la novela gótica, pues se lleva esto a entornos más civilizados, por así decirlo, donde hay más concreto, más edificaciones, ¿no? Ya no es el romántico en el bosque perdido en el éxtasis del opio o del ajenjo, sino que es una respuesta a un intento de hibridación, de volver a lo premoderno, ¿no? Y esto ocurre en muchas culturas que, pues sí, finalmente fueron domesticadas, por así decirlo, modernizadas, eh, pero surgieron resistencias, ¿no? Y hay objetos que dejan, objetos y costumbres culturales, por así decirlo, que, que quedan en el entorno y que hablan justamente de eso, ¿no? Que esta obsesión por higienizarlo todo promueve la aparición de los híbridos, ¿no? Son, esa hibridación es uno de los enemigos más eh, escurridizos del proyecto modernizador, ¿no? ¿Tú cómo ves en ese sentido de la hibridación? Justo, sí, no hay que olvidar que es tecnociencia, ¿no? Es tecniciencia. Como bien apuntas, está la cuestión de lo premoderno, ¿no? No sé, de evitar, ¿no? Una resistencia quizá a lo moderno, el ejemplo que diste los modernos, ¿no? El opio, ¿no? Todas estas cosas, cómo regresar, pero no deja de ser moderno, ¿no? ¿No? Ese es el híbrido, tiene que haber cuestiones técnicas, no obstante, ¿no? Pues habría que pensar todo lo que es, todas las cosas de, ¿no? Ahorita que hablamos de cuasi objetos, ¿no? Justo,
la cuestión de que nos introduce Latour, ¿no? Pero bueno, es innegable que los híbridos, ¿no? Así como lo piensa Latour, pues tienen la simbiosis de naturaleza y cultura, ¿no? Digo, de naturaleza y ciencia, ¿no? Entonces, es muy interesante el ejemplo que das, ¿no? Si habría que pensar muy bien cuáles son los híbridos, ¿no? ¿Qué tal? El romanticismo, desde luego, el romanticismo, un regreso a la naturaleza, ¿no? En la época industrial. De ahí, pues, finalmente se podría derivar el socialismo, ¿no? El regreso a la naturaleza, ¿no? Ahí por algo el socialismo, ¿no? Diría Marx, tiene algo de epicureísta y el jardín, ¿no? Es interesante todo eso, ¿no? De la naturaleza, pero también restablece un viejo tópico, ¿no? Que la ciudad se vuelve funesta, sucia, ¿no? Pues eso lo ven los clásicos, ¿no? Como Horacio, ¿no? Entonces dice, Amsati Terris, ¿no? Quisiera estar en el campo, ¿no? La idea bucólica, ¿no? Y esto llevándolo, pues no sé si sería un híbrido, dejar un híbrido político ahí me aventuro, ahorita se me ocurrió hablando de bucólica, Benito Juárez, ¿no? Como en la época de la modernización, tenemos la bucólica de Benito Juárez, que es un pastor, ¿no? Entonces, o el nacionalismo burgués, ¿no? Siempre ha sido complicado, ¿no? El nacionalismo que tiene muchos elementos teológicos, ¿no? Hay algo de la teología ahí que también debemos entender, ¿no? Como premoderno, desde luego, pero el nacionalismo, ¿qué es, no? Pues quizás un híbrido entre lo premoderno, que sigue siendo teológico, ¿no? Ahorita se leía apodíptico, dicen, pero que si ustedes ven los discursos nacionalistas o los himnos, pues dicen Dios, la de Dios escribió, ¿no? Al 11 vamos, la marsellesa, pero está Dios, ¿no? Metido ahí en un discurso moderno, ¿no? Entonces, pues quizá la insistencia de Dios y la naturaleza está ahí, ¿no? La bucólica, ¿no? De Benito Juárez, de la historia moderna. Pues, ¿cómo no? Pues es que estás hablando de un pastorcito y estás hablando de un tren, ¿no? Que tiene que ir de Veracruz a México, ¿no? A Morelos, ¿no? Y estaba oyendo que el primer tramo que se construye en la Ciudad de México, ¿no? Todo, que va a ser Veracruz. Pero obviamente el tren, hoy en día, pues, ¿qué hace? Pues destruye la naturaleza, ¿no? Eso no es nada moderno, ¿no? Y pues ahí está la contradicción, ¿no? Algo que no está en progreso, destruye la naturaleza, ¿no? Y siempre tenemos esta idea, ¿no? Ahí es lo que más entiendo de la hibridación, ¿no? Creo que Latour acaba diciendo que lo que le pasa a la modernidad se satura de híbridos. Hay tantos que ya no los podemos sopesar, ¿no? Y pues bueno, ahí vamos a hablar del problema del cuasi objeto, que es su forma de entender la epistemología, ¿no? Ahí vamos a hablar de los volardos, todo esto, ¿no? Quiero recordar a nuestro auditorio algo que se nos va. Acuérdense que les decía que Latour habla de esta separación naturaleza, cultura o sociedad, ¿no? Depende del momento histórico. Esto le dice que es una simetría, ¿no? Que no es tal, ¿no? Si quiere, ahí Manuel va a hablar algo de eso, porque es asimétrico y por qué él está hablando de una antropología simétrica, ¿no? Y pues los cuasi objetos van a ser muy importantes para esta simetría. Les recuerdo el título, se llama Nunca fuimos modernos, ensayo sobre antropología simétrica, lo cual nos va a hablar de una derivación antropológica, que es muy interesante, ¿no? Él dice filosofía, sociología, pero va a decir que esto es una antropología, ¿no? Y pues bueno, es muy interesante, ¿no? Entonces eso es lo que entiendo por los híbridos, ¿no? Esta tensión, ¿no? Porque la simetría causa tensión entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Pero finalmente la humanidad trabaja sobre la cultura, ¿no? La modernidad será un discurso que intenta reprimir la naturaleza y pues bueno, desde luego siempre va a volver, ¿no? Así podemos encontrar durante la historia de la modernidad, del antropoceno, ¿no? Que es una teoría interesante. Latour se adscribe, ¿qué es el antropoceno? Es la época donde el ser humano empieza a ser nocivo para el ecosistema, ¿no? Que tiene que ver con la revolución industrial, ¿no? Empieza a producir más, soluciona su problema de población y de alimentación, pero empieza a erosionar el planeta, ¿no? Entonces, digamos, tragedia de la modernidad, ¿no? Y pues también empieza a haber ciertos problemas, pero bueno, esto nos importa mucho, ¿no? Acuérdense que en Latour estamos hablando de la naturaleza,
¿no? De la división naturaleza, cultura, sociedad, si quieren. Pues bueno, cómo la modernidad se va sobre eso, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, hay una, hace una lectura también de la posmodernidad, ya hacia el final del libro, donde dice justo que los posmodernos somos un híbrido, ¿no? Y un síntoma de la modernidad, porque nos quejamos nos damos cuenta también del desastre, pero seguimos viviendo bajo la constitución de la modernidad, ¿no? No, no como los románticos, ¿no? Que los románticos sí tenían esa salida y ese escape. Eh, no todos, ¿no? Pero, por ejemplo, los poetas que terminaron mercando armas en África, pues, sí, como que renunciaron un poco al proyecto eh, europeo central, y aún así, ¿no? Aún así no hay nada más europeo que ir a vender armas en África, pero el, el había una intención de escapar, ¿no? A esa constitución, como la llama Latour. Entonces, él empieza explicando qué es la simetría en lo social cuando dice que se toma el mismo modelo epistemológico para explicar lo natural y lo social, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo, la intención es ser simétrico, o sea, tomar las cosas, las dos, los parámetros iguales para lo natural y para lo social, pero en realidad estás haciendo simetría, porque todo lo estás midiendo bajo la mirada de las relaciones de los hombres entre los hombres, ¿no? De la humanidad con la humanidad, y de la misma manera que se quiere entender el fenómeno natural, ¿no? O sea, lo verdaderamente simétrico habría sido proponer tratar lo humano con los parámetros de lo humano, evaluar la verdad humana con sus parámetros y evaluar la verdad natural con parámetros naturales, ¿no? Entonces es ahí donde se crea la verdadera simetría. Y pone un ejemplo que es, bueno, cuando inicia el texto, donde dice que en el mismo, eh, en la misma página del diario, cuando está revisando el periódico, se da cuenta de que se habla primero de la proliferación de armas nucleares, después del riesgo que representa, pero al mismo tiempo que se habla de lo político, se habla de la naturaleza con la probabilidad del exterminio de la humanidad. Y abajo se habla también de la pandemia de VIH, que en ese momento está rugiente ya en todos los continentes. Y se trata de la misma manera, ¿no? En el mismo diario, con las mismas herramientas epistemológicas, con el mismo tono narrativo y todo, cosas que son o que pertenecerían a distintas naturalezas, ¿no? Entonces, ya ahí hay una relación asimétrica porque no se está dando el lugar pertinente a cada uno de los estudios que serían requeridos para poder tratar cada uno de los temas con particular eh, justicia epistemológica, por así decirlo, ¿no? Y es lo que señala Latour como una diferencia. Y entonces, a partir de esto señala que hay objetos que están introducidos en la cotidianidad, por ejemplo, este que es el volardo, del que vamos a hablar. Pues, el volardo es una especie de barrera física que se pone para, dice Latour, domesticar al conductor, ¿no? Hacerlo entender, civilizarlo. Y, pero dice que hay que tener cuidado porque la narrativa urbanista nos dice que es para cuidar al peatón, ¿no? Pero el peatón no le importa en ese sentido a lo que está en la historia del objeto, ¿no? Del volardo, sino que en realidad es una restricción para ciudades diseñadas para automóviles, ¿no? Es como el puente peatonal un poco también. El puente peatonal está diseñado para que el peatón pase de un lado al otro, dando el beneficio de la circulación al automóvil, ¿no? No está diseñado para salvaguardar la integridad del peatón, sino para salvaguardar el libre flujo del automóvil. Y entonces estos objetos híbridos
en esos objetos híbridos aparecen esta premodernidad de pronto, ¿no? Hay que poner barreras para que eh, los premodernos que caminan no estorben al paso del automóvil y para que el automóvil como máquina pueda fluir como debe y no quedarse estacionado en los espacios que no están destinados para ello, ¿no? Eh, Se piensa entonces en el flujo de la máquina a través de la ciudad y, y en, en la eficiencia que requiere para que funcionen los transportes de mercancías y de personas, pero no se piensa en la parte premoderna, que es la que está hecha de carne, ¿no? Eh, es muy raro también porque es una crítica a la maquinización de la existencia cotidiana, parte de la tour, pero tiene mucho sentido, ¿no? Porque dice, bueno, y nosotros aceptamos estos volardos como, bueno, es un beneficio para el tránsito urbano, ¿no? Porque pues ya salvaguardas el paso de los peatones, cuando en realidad es una medida autoritaria que está ahí siendo un cuasi objeto, ¿no? Que tiene sus relaciones con lo bárbaro y con la modernización, ¿no? Que está hecho para aparecer y salvaguardar el tránsito vehicular, más que cualquier otra cosa. Y el tránsito vehicular, pues, cumple con esos objetivos de la modernidad, ¿no? La eficiencia técnica, la racionalidad económica y, pues, la verdad científica cuando funciona la combustión interna y cuando está dando un beneficio a la un beneficio moderno a la población, ¿no? Entonces, pero sigue apareciendo ahí como una barrera física violenta, en cierto sentido, eh, para proteger la modernidad de sus híbridos, ¿no? De alguien a que se le ocurra entregarse a la ebriedad y operar una máquina que puede alcanzar gran velocidad. Bueno, está Volardo para protegerse de sí mismo, para tratar de hacer entender a los híbridos. Y esto al mismo tiempo es un reconocimiento de que esa barbarie premoderna sigue existiendo en la modernidad, ¿no? Porque si alguien condujera con esos tres principios racionales, los volardos no serían necesarios. Es una especie de profecía autocumplida, ¿no? Eso es lo que hay para mí en este cuasi objeto que estábamos analizando. Y también, pues está en el tope, ¿no? Que el tope, me parece que en otros pueblos sudamericanos se dice guardia tumbado, una cosa así. Eh, sí, se les dice sí, guardia tumbado al tope, ¿no? Es muy extraño también ese nombre. En los lados de Sudamérica. Prolifera más en las ciudades sudamericanas que en Europa o en los Estados Unidos, ¿no? Parece ser que en los Estados Unidos pues basta con el signo de stop, ¿no? Para que se disminuya la velocidad antes de cruzar un crucero eh, o de disminuir la velocidad en una zona donde se pone en riesgo a los peatones o a otro usuario de la vía más débil. Pero para nosotros como latinoamericanos quizá más tendientes a la hibridación y donde sobreviven más híbridos quizá que en otras culturas, necesitamos estos cuasi objetos de manera más presente, ¿no? Necesitamos que haya volardos por todos lados, que haya topes o guardias tumbados para, para hacer el flujo vehicular más civilizado, ¿no? Más moderno, por así decirlo. Sería interesante también hacer una historia de ese objeto, ¿no? Del tope en Ciudad de México, que hay tantos. Y que están en lugares impensables, ¿no? De subida en una cuesta de varios grados, hay topes, ¿no? No que solo la calle sea de sentido único. Eh, pero sí es muy interesante pensar estos objetos a la luz de lo que propone Latour, ¿no? De esa simetría y asimetría, eh, de cómo tratamos cómo hacemos natural o artificial también, ¿no? Esa operación de introducirlo al ecosistema de lo cotidiano y que desaparezca de nuestra vista porque ya se acepta como parte
de el asfalto, que es nuestro medio natural como citadino, tiene que ver mucho con esta construcción modernizadora que la antropología y esa investigación antropológica de la Tour revela como algo distinto. Bueno, sí está. Como ven, no son conceptos facilitos, ¿verdad? De la Tour. Es hibridación, ¿no? Podemos entender varias cosas, pero como lo está aplicando la modernidad, pues cuesta, ¿no? Desde luego son los cuasi objetos, ¿no? De los que vamos a hablar son híbridos, ¿no? Y tal, ¿qué tipo de cuasi objetos? ¿No? Pues no tienen un espacio, ¿no? Tal, ¿no? ¿No? Aquí nosotros encontramos un artículo, ¿no? Que habla de los topes de los volardos, ¿no? Y pues empezamos a hablar, ¿no? Nosotros que ya revisamos el texto, nosotros empezamos a ver este texto y empezamos a ver qué onda, ¿no? ¿Qué podría ser el cuasi objeto, ¿no? Desde luego Latour, pues como filósofo habla de la inmadencia, de la trascendencia, ¿no? Estas cosas del conocimiento tal, ¿no? Tiene que ver con los artificios, ¿no? El asunto del cuasi objeto no es sujeto ni cosa, ¿no? Ahí, interesante, el tope podría ser una cosa, pero no, porque tiene una funcionalidad especial. Piénsalo un poquito metafísico, el volardo, ¿no? El volardo son aquellas cosas, como bien explicó Manuel, que te dicen, te señalan, ¿no? ¿Por qué hablamos de Latinoamérica? Pues porque los europeos o las altas sociedades civilizadas, ¿no? De hecho, hay que señalar, ahí está viendo la entrevista que les digo, que los voy a poner aquí, Latour le debe mucho a Norbert Elias y Spinoza, ¿no? Entonces, muy interesante hablar del proceso civilizatorio, ¿no? Y estas cosas, pues sí me suenan mucho. Acuérdense que la burguesía es una aristocracia que no es aristócrata, ¿no? Que usó su moral para hacer la moralidad, ¿no? Para hacer la ética burguesa, una ética aristócrata, ¿qué tal? ¿No? Esto le fascina tal, ¿no? Quizá ahí les recomiendo el ejemplo de Elías sobre el tenedor, ¿no? Porque se crea el tenedor, es algo que no se necesita, pero se crea, ¿no? Para pinchar. Entonces, podríamos ahí hablar de un cuasi objeto, no sé, el tenedor. Aquí hablamos del volardo, que son las señalizaciones para que los conductores no atropellen a la gente, ¿no? Pero a ver, aquí también hay que entender algo muy importante de Latour, y es que es un empirista, ¿no? Y hay que entender mucho en su tratado de antropología simétrica una cosa muy específica. Cuando él ahí, da un esquemita, ¿no? Él habla mucho de los polos y da unos esquemitas muy curiosos, ¿no? Entonces acuérdense que originalmente el polo de la modernización es separación natural de cultura. Obviamente Latour, como quizá ahí les note no va a hablar de la mediación, ¿no? Ahí les debe sonar inmediatez, inmanencia, ¿no? Pero él dice el sujeto media, ¿no? Lo que hace el conocimiento es mediar. Entonces, ¿qué va a hacer el sujeto o la antropología simétrica? Mediar los cuasi objetos entre lo no humano y lo humano, ¿no? Eso es muy interesante, la idea de lo no humano, que es lo no humano, ¿no? Entonces, los cuasi objetos, pues van a hacer esto, entonces van a ser afectados por una mediación. Acuérdense, Latour está muy en contra de la inmediatez del pensamiento, ¿no? Pero es interesante que pensamos inmediatez y mediación, no es lo mismo. Mediar es, pues, el punto medio, ¿no? Ahí, en cuestión, me recuerda a Aristóteles, pero el cuasi objeto, pues, es una mediación, ¿no? Entonces, pensar esta mediación, ¿qué significa? Y lo que hablamos, Manuel, yo la otra vez es de los topes, ¿no? Que ustedes en Latinoamérica saben bien que no pueden seguir reglas abstractas, ¿no? Bueno, reglas preconcebidas como en los países europeos. Aquí me recuerda mucho lo que dice una amiga Pamela, que tiene una pareja española que él sí se dedica a pasar por los cruces, ¿no? Establecidos, ¿no? Pero dice que en Latinoamérica es imposible hacer eso porque lo pueden atropellar. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Nuestros volardos pues, son empíricos. Nosotros tenemos que leer la situación y según la situación nosotros pasamos la calle. Eso es la mediación, que además les debe sonar mucho lo que es la crítica o el criterio, ¿no? ¿Cuándo deben pasar una calle? O sea, si ustedes pasan por lo establecido, los pueden atropellar. Entonces el peatón latinoamericano sabe bien que no debe pasar por ahí y pues son volardos interiorizados, si lo quieren ver, ¿no? Son
son señalizaciones que la antropología simétrica aprende a ver. Incluso, ¿te acuerdas, Manuel, que hablamos de un amigo tuyo, ¿no? Que no tenía conocimiento sobre algo médico y que tuvo que usar su cientificidad, pero una cientificidad empírica para elaborar un procedimiento médico, ¿no? Pues no hay técnica, ¿no? Y eso es lo que quiere la Tour, ¿no? Porque como estamos en un nuevo territorio, así lo dice una nueva cosmología, pues cómo nos vamos a liar por este problema climático, ¿no? No podemos seguir usando, de hecho ahí por ahí habla del olvido, no podemos seguir usando versiones modernas que ya no están sirviendo, ¿no? Entonces, pues sí sería hablar de la nueva forma de tal. Los cuasi objetos es como yo lo entiendo, es su parte de la antropología simétrica, ¿no? De hecho lo dice muy claro, ¿no? Que va entre la naturaleza, ¿no? También son híbridos, ¿no? Pues que el híbrido es naturaleza y cultura. Hay que entender cuáles son los cuasi objetos, ¿no? Y nosotros pensamos esto del volardo, ¿no? Gracias a este artículo que encontramos en internet, son topes, ¿no? Aquí después pensamos qué sería un tope institucional, ¿no? Pues, lo que es un tope, ¿no? También tope relacionarlo con crisis. La Tour empieza, el primer capítulo se llama crisis, ¿no? La crisis es eso que te obliga a pensar lo nuevo, nuevas formas de salir del laberinto, ¿no? Eso está pensando la Tour. ¿Cuál es el laberinto? El laberinto de la ecología, ¿no? Ese es el asunto, pero obviamente una nueva ecología debe hablar de una nueva epistemología, una nueva cosmología. Por eso es muy importante la cuestión de lo cuasi objeto, ¿no? Pues obviamente lo tenemos que hacer habitable, los tenemos que mediar para pues salir del embrollo, ¿no? Y el tope pues es muy interesante, ¿no? Que no sé, es algo del Quijote, recuérdame, Manuel, que dice, hemos topado con algo, ¿no? Dice Quijote, ¿no? O es un apócrifo, no me acuerdo. No recuerdo, creo que por Creo ahí que le dice a Sancho, hemos topado con algo, ¿no? pues me suena un apócrifo, pero bueno. Sí, Pues es lo apócrifo del Quijote, ¿no? Dice, contra hemos topado, ¿no? No sé si es esta apócrifo de señal que andamos, ¿no? Bueno, pues no creo que así, pero contra algo han topado, ¿no? Cuando dice con la iglesia hemos topado. Algo así, ¿no? Pero sí es apócrifo, ¿no? Ahí lo puedo Sí, checar sí, es un rápido. apócrifo. Sí, con la Sí. iglesia hemos topado, ¿no? ¿No? Sí. Sí, es un tópico, ¿no? Pues parece ser que sí. Ujú. Ah, Sí, no, sí existe, ¿no? Sí, sí dice, existe, pero es falsamente atribuida a Cervantes. sí, ahí Wikipedia a veces te resuelve las cosas, Sí. ¿no? Sí, con la iglesia hemos topado, dice Quijote, ¿no? Y lo usamos en eta. Pues sí, algo así, con el cuasi objeto hemos topado, ¿no? Porque es un top. Ahí, bueno, según lo entendemos hasta que venga un cuate en YouTube a decirnos que no es cierto, pero bueno, como no nos comprometemos a nada con esta explicación, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizá sería hablar con esta parte que es la propuesta de la Tour del sistema red, ¿no? Que es interesante, porque justo ahí yo, si quieres dar la introducción, lo que le interesa a la Tour es, y lo vi en la entrevista, es relacionar los puntos, ¿no es cierto? Eso es, como ven, tenemos ahí hibridación, cuasi objeto y sistema red actante, ¿no? Que es hacer relaciones, ¿no? Para evitar, y la relación pues tiene que ver esto de la mediación y de la antropología simétrica, ¿no? Que no es un sistema, sino una simetría, ¿no? Al fin y al cabo. Pero ahí te dejo hablar, Manuel, que nos dices del sistema red actante, ¿no? Que es una parte de su teoría, ¿no? Sí, es que la redactante busca reconocer eh, la función de los elementos naturales, los objetos, en la concepción de la realidad que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, eh, habla, por ejemplo, en un libro que tiene que ser La pasteurización de Francia, de cómo el descubrir a los microbios de Pasteur hace una revolución social
en la que la importancia de Pasteur y sus científicos es igual a la de los bichitos de las cajas de cultivo, ¿no? Y que este actante, que es la caja de cultivos, modifica la realidad, ¿no? Nuestra interpretación de la realidad, y que al final, a partir de toda esta red de interacción entre los objetos y los sujetos, se da, por ejemplo, un cambio en la concepción de la guerra, ¿no? Y también del control de las enfermedades, ¿no? Porque para Pasteur, bueno, Pasteur inicia esta guerra contra los microbios, que también es parte del proyecto ilustrado, ¿no? Que va a tener así su punto más alto con Comte, ¿no? Y las ideas de la higiene, que están aunadas con la educación y todo esto, pero ya estaba desde Pasteur esta idea de tomar las enfermedades como enemigos a vencer de manera bélica, ¿no? Entonces, pues están ya todos los lugares comunes que conocemos de ganarle la batalla a las enfermedades, de ser médicos de primera línea en el combate contra el COVID, ¿no? Entonces vemos cómo el lenguaje bélico sigue inserto después de que fuera un resultado de esta redactante, ¿no? De los objetos y la interpretación que hace el sujeto en la mediación que tiene con ellos, crea modificaciones estructurales en la red de lo real, ¿no? Entonces, a partir de esta concepción de Latour, nos damos cuenta de que si observamos lo que dice él como nuestra constitución o el contrato social que hemos hecho con los medios de lo humano, con todo lo que consideramos civilización, eh, nos hemos olvidado de esta interacción con los objetos, ¿no? De cómo se va a modificar nuestra idea de lo real a partir de la creación del iPod, por ejemplo, ¿no? Ese actante, que fue o que es el concepto del iPod, cambió nuestra manera de vincularnos con el mundo en esta red de modificaciones a partir de que podemos escuchar lo que sea, donde sea, ¿no? Y ahora pues estamos conectados mientras haya una antena cercana a nosotros y tengamos los medios, bueno, eso revolucionó nuestro vínculo con lo real, ¿no? Igual, o sea, que surge y que va surgiendo, ¿no? Poco a poco y que va cambiando según las características del objeto en turno, porque antes fue el receptor de radio portátil, ¿no? Y que llegó como tecnología para el uso civil. Y ya después el Walkman, ¿no? Y después los formatos que hubo de ese mismo producto, de ese mismo objeto, pues que también o sea, es un objeto, pero es un producto, pero también es una herramienta que ahora también se usa para trabajar y difundir información de manera continuada, como lo hacía la radio, ¿no? Pero que también es un archivo, pero que también es. Entonces, todas esas significaciones que va dando un actante de la red van modificando la realidad. Y es donde debemos ubicar antropológicamente también qué significan todos esos objetos. Antropológicamente, lo dice Latour en un ejemplo muy eficiente. Eh, Dice que si tú sueltas a un antropólogo en una comunidad rural, el antropólogo no va a tener mucho problema, bueno, en una comunidad más cercana más lejana de la modernidad, podríamos decir, no va a tener mucho problema en identificar que esa vasija de barro con una forma especial está dedicada al dios de la lluvia y en ella se hace el ritual de tal manera, y que eso está vinculado con los procesos que hacen digerible al maíz o que hacen que las hierbas medicinales puedan ser consumidas en una tintura, en fin, ¿no? O sea, no va a tener problema en hacer ese vínculo eh, entre lo divino y lo cotidiano, ¿no? Porque para eso está entrenado. Pero si lo sueltas en París y le pides que haga lo mismo, ahí vemos cómo la complejización de esta red de actantes que hace la modernidad le impide la comprensión de esos rituales, ¿no?
de estos comportamientos. Y él, por ejemplo, hace un estudio o retoma un estudio de que cuando hay finales de la liga francesa, se debe suministrar mucha más agua a la ciudad, porque en el intermedio del partido y al final del partido se descarga mucha más agua por los retretes al mismo tiempo que en otros días del año. Entonces dice, hay una vinculación entre el fútbol y la sincronización de las vejigas de los parisinos, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Qué implicaciones tiene antropológicamente? ¿No? Nos enseña a leer estos eventos pues en una red, eh, en el vínculo de la red actante, ¿no? Entonces, estos eventos pues tienen implicaciones económicas, políticas, eh, de administración del espacio público, y nos hacen comprender la importancia de los objetos como actantes en nuestra vida, ¿no? Y también la política que contienen los objetos, como el volardo, es lo que él dice, bueno, esa cosa aparece ahí, nosotros ya no le ponemos atención, pero pues es también una declaración política de las ciudades, ¿no? Las ciudades gobierna el sentido de que es importante mantener a raya a los conductores y si no, van a hacerle daño a su automóvil, ¿no? ¿Y qué implicación política tiene eso? ¿Qué implicación política tiene que un niño de 3 años puede tener un iPad y manipularlo libremente? No, no me vean como con un gorro de aluminio, pero tienen eh, esta idea de concebir los objetos que en un vínculo redactante, pues nos permite ver que ciertos objetos entran en una perversidad eh, política, ideológica también, ¿no? Y que los tenemos como de uso cotidiano. En realidad sí significan más de lo que nosotros podemos percibir por la superficie porque ya estamos acostumbrados a ellos, ¿no? Igual, a mí me pareció, por ejemplo, una de esas prácticas donde decías que es un volardo institucional. Eh, Hace pocos días me enteré, y no era solo aquí en la ciudad, de hecho no encontré un anuncio en la ciudad, pero si buscas en internet, si puedes usar el automac en bicicleta, te vas a dar cuenta que eso empezó a surgir apenas en la pandemia, ¿no? Hubo una campaña en la pandemia donde te decían, puedes pasar en bicicleta a recoger tu automac. Entonces, está raro eso, ¿no? Porque solo el que tiene auto puede usar el automac. Y no hay ningún problema, porque en la bicicleta llegas, te paras en el poste donde está el micrófono, te toman el pedido, llegas a la ventana, pagas y en la siguiente ventana recoges tu pedido. Pero tenía que aclarar McDonald's, oye, sí puedes venir en bicicleta, ¿eh? Porque es como dices, es una práctica ya interiorizada donde está diseñado para el automóvil, no para el peatón y no para el ciclista, ¿no? Eso me pareció muy interesante y fue en varios países, ¿no? Que tuvieron que lanzar esta campaña. Y no sé, la verdad, necesitaría preguntarle a alguien que haya trabajado ahí, si antes, si ibas en bicicleta, no te despachaban como si fueras en un automóvil, ¿no? Eh, pero esos objetos, por ejemplo, ese Automac, pues tiene ya un significado económico y político para todos, ¿no? Tanto que fue necesario generar una campaña para invertir recursos en una campaña publicitaria que dijera que los ciclistas podían entrar al automac, ¿no? Igual ahora con lo de la prohibición del humo de tabaco, si entras a Philip Morris, lo primero que aparece en la página es que están tratando de migrar todos sus productos de combustión, le dicen, a productos de consumo de tabaco con posible riesgo, con posible disminución del riesgo, ¿no? O sea, estos vaporizadores de nicotina sí, de nicotina saborizada. Entonces también ya cambió nuestra percepción del cigarrillo, ¿no? Totalmente. Antes era, pues, Humphrey Bogart, fumando un cigarro a la luz de un farol, la sofisticación de Peggy Lee fumando un cigarrillo mientras cantaba estándares de jazz, la masculinidad
aumentada en las pantallas de cine a lo que vemos en las cajas de cigarrillos ahora, ¿no? Gente con traqueotomías, ratas muertas. Entonces ya toda la narrativa cambió en torno al cigarrillo. Tanto que pues ese objeto que era el producto estrella de las tabacaleras está pasando a segundo término, ¿no? Y el objetivo ahora es estos tubitos de cristal para ser conectados a una batería. No lo han logrado, curiosamente, ¿no? No ha surgido eh, el equivalente del vaporizador al vaquero Marlboro, ¿no? No hay ese símbolo aún. Entonces, justo es lo que la Tour nos hace ver. Hay muchas implicaciones en esa red en torno a un pequeño objeto. ¿No? ¿Qué significa? Pues un cambio en políticas públicas, un cambio en uso del espacio, porque hay espacios libres de uso del tabaco, un cambio en la ética y la moral en torno al consumo del tabaco, un cambio en los paradigmas clínicos y médicos en torno a lo que se conoce de los prejuicios de consumir tabaco. Bueno, es uno de los cambios más notorios en la industria, ¿no? Porque es una industria millonaria y que lo era antes. No sé si ha decrecido, ¿no? A pesar de toda la insistencia de dejar de consumir tabaco, no sé si ha decrecido en el país, pero pues ya es un cambio de paradigma en torno a ese objeto y ya su red de significado y su intervención en la realidad es totalmente distinta. Entonces, esa movilidad y esas modificaciones también interesan mucho a la Tour, ¿no? Porque nos hacen darnos cuenta de que finalmente algo que se promovía, o sea, que hay una movilidad, que no es imposible transformar a a esos objetos que estaban dados como cotidianos en un solo sentido. O sea, como hablaba antes, el cigarrillo era un símbolo de sofisticación y estaba así visto eh, por la industrialización del tabaco, ¿no? Entonces había una racionalidad económica, porque bueno, era una industria millonaria y además tenía implicaciones en la industria de fílmica. Eh, y ya, esa era su narrativa inicial. Pero ahora es es un signo de premodernidad, ¿no? Ser un fumador. Ya es de mal gusto ser un fumador, ¿no? Cuando antes se decía que incluso la ceniza sobre el traje de un caballero tenía cierta elegancia, ¿no? Ahora el humo del tabaco se ha vuelto más apestoso, por así decirlo. Hay un cambio en ese paradigma y hay un cambio en las relaciones de ese objeto, ¿no? Y es donde la Tour pone el dedo, porque pues eso cambia nuestra relación con la Constitución de lo moderno, ¿no? La Constitución es, como ya había dicho antes, una especie de contrato social que está ahí metafísicamente, pero puede ser modificada por cualquiera de estos cambios en los tres pilares que sostienen a la modernidad, como ya hemos dicho antes, ¿no? La ciencia ha hablado nuevas cosas en torno al tabaco, esta verdad científica. La racionalidad económica ha hecho entender que es más caro tratar fumadores que prevenir el tabaquismo. Y la física técnica igual, ¿no? Es quizá más rentable sintetizar la nicotina o extraerla en su forma más pura de la planta del tabaco que seguir cultivando grandes extensiones que ocupan grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces, hay un cambio por completo en nuestra relación con este objeto eh, y también con nuestra... Y también hay un cambio en la constitución moderna, ¿no? Entonces ahí me aparece la y dice, bueno, se puede hacer... No pone el ejemplo del cigarro, eso se me ocurrió, pero pone otros ejemplos más precisos y más eficientes para ilustrarlo, donde dice qué hacer, ¿no? Primero dice, bueno, pues no hay que cometer los mismos pecados que los modernos, ¿no? O sea, hay que escribir una constitución no moderna, dice, no dice posmoderna ni nada, sino una constitución no moderna, ¿no?
Entonces hay que hacer una construcción moderna, pues, y no cometer los mismos pecados, ¿no? De reconocer que es una inmovilidad la que se requiere para evitar la hibridación, porque no fue cierto, los híbridos siguen existiendo, y revisar lo que incluso dice eso, revisar las garantías que queremos conservar de la modernidad, porque pues no todas han sido malas, ¿no? De hecho, ha habido progresos que han beneficiado en términos generales a la humanidad y que bien valdría la pena guardar. Entonces, no hay una... Dice que en realidad el moderno quería no humanos objetivos y sociedades libres, ¿no? O sea, es... eh, no querían como volver a un estado de naturaleza, ¿no? Como ese salvajismo que enuncia Hobbes, ¿no? Y dicen, eso no se equivocan, es necesario. No hay que entregarnos al frenesí natural, ¿no? A esto que imaginaba Hobbes, sino que eh, dice que la equivocación de los modernos es justamente pensar que para lograr esto hay que hacer una división entre lo natural y lo cultural, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Se puede convivir con las hibridaciones. Y además es necesario también, ¿no? Porque nuestro entendimiento de que estamos separados de lo natural nos hace pensar que, era un ejemplo que no sé dónde vi, que creo que fue un documental de Michael Moore, que los niños en Estados Unidos no saben cuál es el proceso para elaborar una botella de jugo de naranja, ¿no? Entonces, así somos, inconscientemente, así consumimos, ¿no? Creemos que todo lo que consumimos nos requiere un gran sacrificio de recursos porque estamos separados, porque es el proyecto de la modernidad, ¿no? Separarnos de la naturaleza y pensar que los objetos no son actantes de la realidad, ¿no? Sino que pareciera que están dados o aparecen por estos términos asimétricos con los que Latour se da cuenta que evolucionó la epistemología de la modernidad. Básicamente eso es lo que entendí en torno, a este tema que estamos tratando. Muy bien. Oh, pues sí, avances bastante, ¿no? Sí, Pues perdón. no, Hablando de tal, ¿no? Justo ahorita, repasando mis apuntes, oyéndote, pues creo que lo moderno por es esencial para la Tour es esta división, ¿no? Y él dice, y es obviar los híbridos, ¿no? Y los híbridos que son esta persistencia de naturaleza en la técnica, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces dice la Tour, pues hay que ver estos híbridos, ¿no? Con los fase-objetos, ¿no? Mediar, ¿no? Es esto es del cuate fumar, ¿no? Es interesante, pero parece que estamos ahí viendo como la naturaleza como el regreso de lo reprimido, ¿no? En, ya no está el vaquero que dices, sino ahorita vemos el cáncer, ¿no? Pero pues le damos la vuelta, ¿no? Y es como, pues tampoco, ¿no? No sé, me hace pensar mucho el animalismo, ¿no? Ahorita, todo lo que se pueda salvar y tal, pero no sé si a veces hoy vi caminando, ¿no? Pone una vaca y dice, esto no es un objeto, es un alguien, ¿no? Y ese es el problema, porque tampoco podemos volver a los animales que consumimos quizá de manera industriosa, interesante. Habría que revisar qué dice la Tour del animalismo, ¿no? Probablemente rescate que no podemos estar industrializando a los animales y tratándolos salvajemente para un consumo incesante, pero tampoco podría ser volverlos personas, ¿no? Y sería, en mi opinión, sería algo antimoderno, ¿no? Y justo recordemos que a Latour no le gusta lo antimoderno. Bueno, no de lo antimoderno no podemos sacar todo, podemos sacar cosas de los premodernos, de los modernos y de los postmodernos, pero los antimodernos, nada, ¿no es cierto? Y pues esto en la cuestión del reactante, pues yo quisiera explicarlo con un ejemplo que da
Latour muy interesante. Creo que en la entrevista habla mucho de, que además tiene que ver con el fin del Estado-Nación, ¿no? Me parece. Dice cómo en esta redactante, ¿no? Obviamente tendría que ver con la globalización, ¿no? Que es interesante entender sustentabilidad con globalización, ¿no? Como, como lo que nos hace ver el problema, el volardo, ¿no? Otra vez el tope del asunto, ¿no? Porque pues dice lo que habla de la soya de Brasil y la alimentación de las vacas en Alemania, ¿no? Pues es que hay una relación, ¿no? Hablando de la red lactante, ¿no? Hay una relación y dice, no podemos obviar que lo que se produce en Brasil de soya no tiene que ver con la vaca que se alimenta en Alemania, ¿no? Entonces, lo que pasa en un régimen moderno, nacionalista quizá, o sea, que los problemas de Alemania, los problemas de Brasil no son los problemas de Alemania, lo dice Latour en este juego que hace de lo pequeño y grande, ¿no? Recuerden que lo tiene. Dice, pues bueno, sí nos debería importar, sí le debería importar a Alemania que los problemas de Brasil, porque ahí viene la soya, ¿no? Entonces, otra vez, lo pequeño y lo grande, ¿no? Eso es la red actante, ¿no? Lo que nos impacta, ¿no? Acuérdense que habla del no humano, humano, todas estas cosas importantes. La modernidad se da entre pues, identificar lo no humano, ¿no? Pero lo híbrido es mediar esta idea, ¿no? Que nos afecta, ver la cuestión natural, ¿no? Es como un regreso a lo reprimido. En este sentido, me hace pensar la película Alien, ¿no? Si el Alien es el regreso de lo reprimido de la naturaleza, ¿no? Acuérdense que el Alien es un híbrido entre humanidad y creación humana, ¿no? Pero ahí es monstruoso, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? No sé si sería un buen ejemplo, por sea monstruoso, ¿no? El híbrido, es que es lo interesante de la hibridación, ¿no? La hibridación es un monstruo que no lo es, ¿no? Eso sería, lo híbrido es monstruoso, ¿no? Hay los que les gusta el anime, hay una escena importante de Full Metal Alchemist, ¿no? Que uno de los personajes está jugando con alquimia y combina a su hija con un perro, ¿no? Y es un híbrido, pero es un híbrido monstruoso, ¿no? Entonces creo que causó mucha alteración en el fandom del anime de esta niña que se vuelve un híbrido y es un monstruo. Entonces no sé ahí qué tipos de híbrido, bueno, ya los definimos, ¿no? Si podemos hablar del híbrido monstruoso, y pues en esta redactante, ¿no? Cómo nos afecta todo esto globalmente, porque pues sí, eso implica pensar todo lo que sucede en el mundo como importante, ¿no? Lo cual destruiría los bordes del Estado-Nación. Tendría que estar. Justo en entrevistas habla del COVID, ¿no? El COVID vino a hacer este volardo, ¿no? Hablando del cuasi objeto, que vino a establecer, lo dice muy claro Latour, cómo algo tan chiquito tiene repercusiones políticas, ¿no? De hecho, él habla nunca fuimos bodas de la polea de Arquímedes, ¿no? Acuérdense, va turnada tonto, habla de la relación de la técnica y la política, ¿no? Como un rey le permite, dice, es la polea de Arquímedes algo que levanta algo pesado, ¿no? Pues es el poder que tenemos como seres humanos de crear la técnica para hacer algo poderoso, ¿no? El COVID que pasó, pues destruyó las fronteras, ¿no? Hay cada país, pero pues la verdad es que fue algo que creo que pasó en todo el globo, ¿no? Que más es la consecuencia de la globalización, que el COVID pues fue esta hibridación, ¿no? Y aparte si se comprueba o no que fue un resultado de laboratorio, que parece que nunca sabremos, pero sí hay indicios para pensar eso, que es lo importante. Y como pues dice Latour, como algo tan chiquito tuvo repercusiones políticas, ¿no? Masivas, ¿no? Entonces, otra vez es interesante eso lo dice la red, ¿no? La red extensa, ¿no? De estar viendo en este juego, me recuerda mucho a este historiador, ¿no? Carlo Ginzburg, ¿no? De la microhistoria, ¿no? Tienen que ver pequeñas cosas Claro. para grandes cosas. Eso es de hecho, el Giovanni Levi tiene un artículo, dice que la microhistoria es ver lo pequeño y lo grande, ¿no? Esto es muy importante de nuestro cambio de paradigmas, ¿no? Ya no podemos ver la gigantomaquia, ¿no? Como criticaba Heidegger, tenemos que ver lo pequeño relacionado con lo grande, ¿no? Ahí es importante, ¿no? Por algo, pues hoy se hablan de micromachismos, pequeñas prácticas que refiere ahí grandes problemas, ¿no? Bueno, ahí habría que tal, ¿no?
pues también, ¿no? Creo que pone en juego, Latour da ideas de la universalización relativa, ¿no? Acuérdense que Latour es constructivista, pero un constructivismo empírico, ¿no? Que no sea tan fácil, tan sencillo, tan relativista, ¿no? ¿No? Eso está genial, ¿no? Pues bueno, su salida quizá para acabar es, ahorita que cerremos rápidamente, la idea de la simetría, ¿no? Como simetría, la simetría no deja de ser una mediación del cuasi objeto, ¿no? De lo no humano, del humano, y pues lo que cerraría la Tour es atención a los híbridos, ¿no? ¿No? Mucha atención a los híbridos. La modernidad no ve híbridos, ¿no? Pues quizá este problema de la modernidad de suprimir la cultura, ¿no? Eso es creo que lo que me queda con la Tour, que la modernidad tiende a reprimir la naturaleza, ¿no? Es muy interesante que se relacione con todo el desarrollo científico humano que tiene que ver sobre lo no humano, ¿no? La represión de la naturaleza, ¿no? Y alejarla, ¿no? Justo, ¿no? Ahorita se me prendió el foco de establecer la naturaleza como lo no humano, pero siempre en esta relación transformadora, ¿no? Que habla Boyle, Hobbes, ¿no? Todos los científicos, ¿no? Kant, ¿no? Que es el ejemplo claro de epistemología moderna, ¿no? ¿No? Entre lo trascendental y nuevamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, ¿por qué creo que es antropología al fin y al cabo? Porque es una forma humana, ¿no? Pues está hablando de humanidad. Latour, de naturaleza, no, desde luego es filosofía y sociología, no, desde luego no es historia en un sentido muy largo, ¿no? En cuanto hay un cambio cosmológico, quizás sea historia, ¿no? Y este nuevo cambio histórico es lo que sea. Ahí, ahí no sé, si quieres, Manuel, damos rápidamente nuestras conclusiones, ¿no? Sobre lo que nos advierte Latour, lo que nos dejó, lo que podemos usarlo, no sé, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, ahí tú qué piensas ya para cerrar esto, ¿no? Bueno, pues es que una de las cosas, sí, ya vimos que es una sugerencia para pensar la relación con los objetos mm, muy emocionante, ¿no? Cuando se topa uno en el principio con ella. Pero también hay que tener cuidado, como dices, ¿no? Como cuando llegamos los temas álgidos de la posmodernidad, ¿no? Como el animalismo. De hecho, hay un artículo que escribe Jean-Pierre Digard, que está traducido al español, igual es un antropólogo eh, francés, está en una revista de la Universidad de Medellín, y justo se llama El giro oscurantista en la antropología, de la humanía al animalismo occidentales, ¿no? Y habla de que Latour y esto que dices tú, de convertir todos los objetos importantes en la red, puede llevar a esas interpretaciones, ¿no? Ah, dice que conflictúa más que resolver el problema del animalismo, ¿no? Bueno, también es un problema de la concepción moderna de la filosofía que muchas veces quiere resolver problemas, ¿no? Entonces, están abiertas las interpretaciones para ser pensadas. No es que la tour sea una receta para ver la realidad. Es muy emocionante para los postmodernos, justo por esto, ¿no? Que propone. Creo que siempre suena bien esto de hay una derrota de lo que existe ahora y tenemos que construir algo distinto sobre sus ruinas, ¿no? E incluso hay que hacer la crítica un poco de decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Otra revolución? La revolución especista, pero la revolución antiespecista, ¿vale? Este, la revolución feminista, ¿o qué sigue? Que es muy difícil despojarse de ese lenguaje, ¿no? También, como decir, bueno, hay que dejar de hablar de revoluciones, hay que dejar de hablar de la revuelta, de la superación. Ah, es lo interesante de la tour también, que complejiza bastante, ¿no? Y lo hace bien. Lo hace bien.
Pero hay que tener cuidado al momento de utilizar estos términos para pensarlos, porque pues, ya recordaba esto de las revoluciones por lo mismo que él dice, ¿no? Cada una de las revoluciones que prometió la modernidad fue más terrible que la anterior. Entonces, bueno, hay que ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero él lo pone así como, bueno, vamos a ver lo que funciona, porque también cuando hacemos una lectura que nos emociona, tomamos aquello que sí suena como, bueno, esto me gusta mucho, esto sí atañe a mis intereses, esto atañe a mis batallas personales, a aquello por lo que estoy convencido de dedicar tiempo. Y a veces no leemos como eh, el cintillo del texto. Y es lo que dice la al final, ¿no? O sea, sí, bueno, hay que hacer un nuevo contrato social, una nueva constitución. Y hay que darnos cuenta de qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó y por qué se debe mejorar, ¿no? Porque tampoco sugiere que el radicalismo sea una respuesta. Eh, Creo que también nos gusta mucho pensar en eso, que el radicalismo puede ser la respuesta, pero quizá no siempre, ¿no? Eh, el pensar estas ideas de las revoluciones y de los pilares de la modernidad, pues es muy útil para poder conocer también la historia de la modernidad, ¿no? Porque es un desafío a las promesas de los modernos. Y es un desafío a nosotros mismos, porque al fin y al cabo acaba haciendo una especie de análisis de lo humano, en el sentido más amplio, que es una lectura que se disfruta mucho por eso. También la de Pasteur es muy edificante por eso mismo, ¿no? Que nos hace ver la cotidianidad de los grandes avances, porque como dices, bueno, hay cosas pequeñas que se construyen día a día y que finalmente desembocan en lo que cuenta la gran historia, ¿no? Pero se comprenden mucho mejor si se miran así de cerca en una red. Y bueno, con esas precauciones me parece que sí es un texto muy interesante de leer hoy y es un filósofo interesante de escuchar, ¿no? También como decías, las entrevistas que tiene y en esto que hablaba de la realidad después del COVID, vale la pena darse un tiempo para leerlo y para escucharlo en las entrevistas que hay en YouTube. Sí, pues sí, bueno, yo creo que me voy a repetir mucho, pero pues sí es un autor que a mí me dejó pensando, ¿no? Que tal, ¿no? O sea, lo que él habla de una clase ecológica, ¿no? Lo que me llama la atención es esta idea, ¿no? Quizá mi reflexión va con reflexión de la ciencia ficción, ¿no? Y Manuel hablas de Marcuse, ¿no? Ahorita lo recordé, ¿no? Y eso de Héroes y Civilización, yo siempre he pensado que Wall-E, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos pensar si Wall-E es una película lauturiana, yo creo que sí. Sí, punto. Es muy interesante Wall-E porque Wall-E, ese y Ratatouille son mis favoritas de Pixar, ¿no? Pues que es Wall-E, ¿no? Es un robot, ¿no? Automatizado que replanta la tierra, ¿no? La recupera junto con el otro robot, ¿no? Eva, ¿no? Y pues a Eva, Wall-E, ¿no? Interesante porque es Wall-E, ¿no? No he investigado, ¿no? Y es interesante, también la Tour en la entrevista habla de que desde los 50, ¿no? Cuando empieza la producción seria, ¿no? Después de la Segunda Guerra, que es creo que el periodo de más intensa productividad, liderado por los polos capitalistas socialistas, ¿no? Que la verdad es que los dos son modernos, son producción, 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 ¿no? Y es interesante que la carrera espacial habla del despegue, ¿no? Dice la Tour. Despegamos, ¿no? Pero también jugando con, bueno, es latín, ¿no? Es lengua latina, despegarse de la Tierra. Entonces parece que hay una especie de despegue de la Tierra. Y recordando la ciencia ficción, creo que lo platicamos, cómo cambia el novum, ¿no? Esta idea de Dico de los temas de ciencia ficción, cómo pasamos de temas de tal a temas sustentables, ¿no? De ucronía, digo, de utopías, distopías más bien, donde la Tierra desaparece, ¿no? Incluso pensar Interstellar, ¿no? Que no te gusta tanto, pero sí, pues, ¿qué es Interstellar? Pues que el mundo ya se acabó.
el mundo está seco, no hay cosechas, y pues, ¿qué es la idea, no? Que la humanidad piense en una alternativa de salir, ¿no? Y la alternativa es irse a buscar al espacio. Y es bonita Interstellar. Pues claro que ahí suena cursi, ¿no? De hecho, así lo leí una crítica a Interstellar. Dice, sí, es un viaje especial que busca el amor, ¿no? Por eso el meme es muy chistoso, ¿no? Mucha física, el poder del amor, ¿no? Nos choca. Pero es interesante porque el poder del amor es un, digo, te spoileo en la entrevista esta de Latour, él habla del amor. Ujú. No sé si muy cristiano o lo que sea, es el amor del padre a su hija que le transmite este mensaje, que finalmente es un mensaje de la humanidad del futuro a la humanidad del pasado, ¿no? Eso interstela de la tecnología del dispositivo, creo que Latour habla del dispositivo que nos permita habitar la Tierra otra vez, ¿no? Ahí yo sí creo que Interstellar es una película ultralaturiana, ¿no? A ver, sería bueno haberla analizado con esta idea de rehabilitar la Tierra, porque lo que hacen, no abandonan la Tierra, le dan un giro a la Tierra, ¿no? Eso es que siempre me llama la atención. Interstellar, porque está muriendo, ¿no? Pero pues toda ciencia ficción actual, o mucha, es que el mundo se acaba, ¿no? Sí. Colapsa, ¿no? Me gusta una de China, ¿no? Los chinos que inventaron el sol se acaba, ¿no? Pues en la Tierra, y ¿qué hacen los chinos? Le ponen unas cohetes al Ecuador y la mueven, ¿no? La mueven a un sistema solar sustentable. Eso está muy, muy loco y me llamó la atención que a los chinos se le ocurriera esa ciencia ficción. Se llama After Earth, ¿no? Después de la Tierra, ¿no? Entonces, pero bueno, hay miles, ¿no? De ciencias ficciones sobre la muerte de la Tierra, ¿no? Sobre la distopía. Es interesantísimo como la distopía, ¿no? Por ejemplo, creo que la primera, ¿no? Si no la vi es Mad Max, ¿no? Y en Mad Max, pues, por se acaba la gasolina, ¿no? Ujú. Pero la primera Mad Max todavía no se ve tan colapsado el mundo, ¿no? Como en la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Donde pues no hay agua, no hay tal, ¿no? También está de Django, ¿no? Y Wall-E, ¿no? Pues que es la Tierra se muere, pero pues la idea de Wall-E, Interstellar, es rehabilitar la Tierra, ¿no? Interesante rehabilitar. Y hay otra que a mí me parece que es como una, es muy, muy mala de pronto, con Kevin Costner, la de Aquaworld, Sí, pues es eso, ¿no? pero hay una, es lo significativo también y que me parece que entra como en análisis de lectura, es cómo se resignifica la tierra, ¿no? Ah, claro. Que ahora es oro, ¿no? Es una moneda, ¿no? Muy, Ah, sí, es muy cierto. valiosa. Que Sí, porque al final busca la Tierra, ¿no? sí, Donde sí, habitar, ¿no? está bueno, sí. Está en el nómada, en Sí, estas figuras migrantes, ¿no? ¿Dónde vamos a habitar, no? Creo que al final la tour habla de habitar, ¿no? Habitar, habitar la cuestión, porque creo que hay una parte, acuérdense, no hablamos de esto que tiene, dice la gran división, ¿no? La primera gran división es naturaleza y sociedad, y dice que en el colonialismo la segunda división es ellos, nosotros, ¿no? Y estos nosotros, pues son del mundo de la naturaleza, ¿no? Y en la intransigencia de la modernidad es siempre, no considerarlos como externos, ¿no? La tour es muy, muy, así, muy, de cómo consideramos al otro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los otros, ¿no? Que no son modernos, ¿no? Bueno, que no siguieron la consigna moderna, que todos la seguimos de cierta forma, ¿qué vamos a hacer con el otro, ¿no? sí. Porque también lleva una situación de tal, ¿no? Porque finalmente, no sé si viste en Monterrey, pues es que sí había gente que tenía agua. Problema, haber gente, como ahí había que repasar a Ulrich Beck con la sociología del riesgo, pues dice, el problema es que el smog es para todos, es democrático, pero alguien va a enfermarse más que otros, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Uno tiene menos riesgo sobre el otro. Alguien va a poder comprar un Dyson. ¿Qué? Un Dyson, ¿no? Estos purificadores de aire. Ah, sí, pues alguien puede, ¿no? Puede o puede irse a Valle de Bravo, ¿no? Pues ahí va a estar, ¿no? Puede salir de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Puede, ¿no? Pues alguien que va en metro, que espera el camión todos los días, pues va a estar expuesto al smog, ¿no? Y a Así todas es. las enfermedades que dan, ¿no? Sí. Y es la injusticia, ¿no? De esta crisis. ¿No? Entonces, bueno, yo me quedo con esta idea relacionada a la tour con la ciencia ficción, ¿no? Distópica, ¿no? Sobre todo el novum, es una forma de entender el temas, ¿no? De ciencia ficción, el novum ecológico, ¿no? Le dicen,
pues, ¿no? de colapso ecológico, ¿no? Ahí, finalmente la ciencia ficción es prospectiva, ¿no? Está hablando de lo que está viendo, ¿no? Y ahí me llama interesantemente cuál es la primera película de distopía ecológica, ¿no? Creo que es Mad Max. Hay otra, no, hay otra anterior que se llama Soylent Green, ¿no? ¿No? Que se Cuando el acaba el futuro nos alimento. alcanza. Ajá, el futuro nos alcanza con el Charlton Heston, pues de las primeras, ¿no? Que ya no hay tal, no hay alimentos, ¿no? Hay una escena muy brutal donde dice, sí, como solo los ricos pueden ver carne, ¿no? Y era tal, ¿no? Entonces no existe la carne, ¿no? Hay otra, ¿no? La de Snowpiercer, ¿no? Que es del Byung-Chul Han. Está la película y la serie. La película es muy, bueno, la temática es que cae el cambio climático y entonces un super ingeniero, ¿no? Crea un tren que da la vuelta al mundo y es autosustentable, ¿no? No más que el mundo está congelado y pues es el problema, ¿no? No pueden salir. ¿Cuál es el problema de eso, no? Entonces todo sobrevive en un pinche tren, ¿no? No está muy cruel eso, ¿no? Pero bueno, así es interesante. Pues no sé si algo quieres agregar, Manuel. No, finalmente sí es. Lo único es como esa previsión de leerlo con cuidado y tomar lo que, como él dice, lo que nos ayude a hacer una nueva constitución con el mundo, ¿no? Ok, muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, Manuel. No, Ojalá ya, ojalá lo voy a subir. Pues nos sigan. Pues bueno, vamos a intentar cada mes estar aquí, ¿no? Pero pues también podemos invitar más gente, ¿no? Desde luego, ¿no? Hablar de otros libros o tener pláticas, ¿no? Ya sea de leer, de temas, que nos atengan, ¿no? Pues vamos a ver cómo va este experimento, ¿no? Entonces, muchas gracias, buenas noches, nos estamos viendo. Suerte.